Hola, ¿qué tal? Yo soy Alejandro Medrano Martínez. Eh, a continuación les voy a presentar los resultados de mi tesina, de mi investigación, denominada Análisis del concepto de trauma psicológico y las implicaciones derivadas de su confusión en la literatura especializada. Agradezco a mi asesor, el maestro Rafael Alberto Hernández Barrera, que durante todo el desarrollo de la presente tesina estuvo acompañándome, señalándome aquellas cosas que podían ser mejorables. Y bueno, pues a continuación damos paso a la presentación de la tesina. Comenzamos con el capítulo 1, Fundamentación de la investigación. Nuestro planteamiento del problema parte de la falta de precisión en la determinación de lo que es traumático y de lo que no lo es. Se pudo observar a lo largo de la revisión de varios artículos de la literatura especializada sobre psicología que el concepto de trauma es un concepto que está sobreentendido, pero que no está bien definido. Se define a partir de los síntomas que se presentan a partir del trauma o a partir del evento disruptivo que lo genera, pero no se define exactamente qué es el trauma. Nuestra pregunta de investigación o nuestras preguntas de investigación en este caso son: ¿cuál es la importancia de aclarar el concepto de trauma a partir de la revisión en la literatura especializada? ¿Y cuáles son las consecuencias de contar con un concepto de trauma psicológico difuso en el tratamiento del mismo en la población desde la literatura especializada? Nuestra justificación parte de que a partir de revisar en la literatura los diferentes conceptos de trauma, notamos que dichos conceptos o son retomados entre los autores, conceptos que son difusos, que parten, como ya se mencionaba, de definir el trauma a partir de la sintomatología o a partir del evento que genera el trauma, pero no se dice efectivamente qué es el trauma. Nuestros objetivos son analizar, por ende, y replantear el concepto de trauma psicológico para un mejor diagnóstico y tratamiento en casos dentro de la psicoterapia a partir de la revisión de la literatura especializada. También, para lograr este objetivo general, buscaremos cumplir con los objetivos específicos, los cuales son revisar los diferentes conceptos del trauma psicológico en la literatura especializada, especificar las aportaciones y carencias de los distintos conceptos de trauma psicológico propuestos en la literatura, así como las consecuencias de la falta de homologación al momento del tratamiento, diferenciar entre el trauma psicológico y los distintos trastornos mentales derivados del mismo y proponer un concepto de trauma psicológico que permita el abordaje de dicho fenómeno con más claridad y que brinde mejores resultados. Vámonos al capítulo 2, que es el marco teórico. Y aquí hablamos del trauma psicológico y su confusión. Hay una confusión que nosotros hemos notado en la revisión del trauma psicológico, donde resalta que la literatura especializada que define realmente lo que es el trauma prácticamente es nula, es muy poca, y si lo definen con ciertas imprecisiones. No hay una precisión al momento de definir qué es el trauma. Otra parte que se ha encontrado es la literatura que se extravía al intentarlo definir, es decir, intenta definirlo y termina definiendo una cosa que no es el trauma, como son los síntomas, como es el evento que define el trauma psicológico. Y está aquella literatura que define lo que es el estrés postraumático, lo que es el estrés agudo, pero que no define el trauma psicológico. Los autores se pierden en definiciones ya hechas, pero que no son analizadas, que la lingüística no está tomada en cuenta y que impiden que los profesionales en salud mental puedan determinar qué es exactamente lo que es un trauma. Hablemos ahora de lo que es la metodología. Nuestro paradigma de investigación. Nuestro paradigma de investigación implica que vamos a elegir un método cualitativo.
Ajá. ¿Por qué un método cualitativo? Bueno, pues porque de acuerdo con Quecedo y Castaño, en el 2002, este paradigma de investigación nos permite entender el contexto y a las personas bajo una perspectiva holística. Es decir, es sensible a los efectos que se genera al objeto de su estudio. Tratan de comprender el fenómeno dentro de un marco de referencia. Se investiga suspendiendo o apartando creencias y perspectivas y predisposiciones. Buscan la comprensión detallada de las perspectivas de otras personas y lo anterior es a partir de una investigación sistemática, rigurosa, no estandarizada, que permite registrar todo esto. El tipo de investigación que estamos utilizando para esta tesina es el tipo de investigación explicativa, que se basa en tres puntos importantes, que es la flexibilidad de la misma, porque nos permite tomar en cuenta varias variables que pudieran tener importancia al momento de analizar los datos al final, dotar de una estructura que esté dentro de los parámetros científicos a pesar de que sea un método cualitativo y permite obtener las respuestas que nosotros estamos buscando. En este caso, cómo es que está definido el trauma a lo largo de la diferente literatura especializada. Para esta tesina, esta investigación, no se requirió de una población, sujetos, muestras o muestreo, aunque bueno, la muestra en este caso son precisamente todos los artículos revisados a lo largo de la investigación, buscando qué es lo que es el trauma. Nuestras técnicas de instrumentos de recolección de datos, en este caso, nuestra técnica al ser cualitativa, nos permite encontrar esta información, analizarla y determinar qué es lo que estamos buscando. Nuestro método de análisis es un método de análisis documental, el cual es un proceso científico, de acuerdo a Alfonso, citado en Rizzo 2015, es un procedimiento científico, un proceso sistemático de indagación, de recolección, organización, análisis e interpretación de información o datos en torno a un determinado tema. Al igual que otros tipos de investigación, este es conducente a la construcción de conocimientos. Por eso es que estamos utilizando este método de análisis documental. Vamos ahora a los resultados y las conclusiones de esta tesina. Uno de los subtemas de este capítulo es el problema de no definir al trauma psicológico. Para ello, retomo lo que nos dice Barrios Fernández sobre la importancia de definir un concepto. Nos dice Barrios Fernández, al definir los conceptos, se tiene casi siempre la concisión y la exactitud, pero lo fundamental es la amplitud y profundidad que abarca el objeto o fenómeno de estudio. Esto es importantísimo porque al no haber un concepto definido en el trauma o sobre el trauma, justo no cumplimos con estas variables que nos presenta Barrios Fernández. No se tiene esa concisión ni esa exactitud de lo que es el trauma y no nos permite determinar la profundidad y la amplitud del objeto o del fenómeno en cuestión. Por eso es importante definir qué es y por eso es un problema. La definición del trauma psicológico, según la literatura, es otro subtema que se aborda en esta tesina y donde se pone de muestra, y aquí está una imagen que nos dice cómo la definición del trauma psicológico según la literatura no es precisa. Aquí nos dice, el trauma psicológico es el resultado de haber estado expuesto a un evento estresante de características amenazantes que puede generar malestar psíquico en las personas afectadas. Una de las secuelas más severas es el trastorno de estrés postraumático, que se desarrolla aproximadamente en el 14% de los casos, siendo más intenso en las situaciones producidas por terceros como la guerra, el terrorismo, la delincuencia, el abuso sexual, entre otros. Artículo de Gutiérrez Segura y Ocampo Serna. Pero como podemos ver aquí en este artículo, pues no se define exactamente lo que es el trauma. Es el resultado de haber estado expuesto. Es el resultado de estar expuesto, ¿no? De un evento disruptivo, de un acto disruptivo. Pero no nos dice qué es el trauma. Esto es a lo que nos referimos con la definición no clara de la literatura. Esta es una muestra.
Otro subtema es las confusiones al definir al trauma psicológico en las publicaciones científicas. Nuevamente se muestra y se retoma de la misma tesina un artículo que se revisó en donde podemos ver los efectos psicológicos del trauma. Dice, las reacciones de las personas a todo trauma y los desastres son un tipo concreto de trauma. Es decir, aquí nos dice que son las reacciones de las personas. Ajá, pero no nos dice qué es el trauma. No logra ahondar en la importancia de lo que es el trauma. Consecuencias por la falta de un concepto claro de trauma psicológico. Una de las consecuencias que hemos podido observar de manera inquietante sobre la poca claridad del concepto de trauma psicológico es que ya se está documentando que hay de pronto mucha confusión entre la sintomatología del trauma, del estrés postraumático y, por ejemplo, en este caso del trastorno límite de personalidad. Hay artículos que nos están mostrando cómo de repente no podemos confundirnos o no deberíamos de confundir. ¿Por qué? Porque quien sufre las consecuencias eventualmente pues es el paciente, es el cliente o la persona que nos consulta. Hay varias publicaciones que hacen referencia al respecto y esto es grave, ¿no? ¿Por qué? Porque justo estamos viendo la consecuencia de no tener un concepto clave sobre lo que es el trauma, cuáles son las implicaciones, de dónde viene, y lo que pasa es que terminamos confundiendo sintomatología de un trastorno con otro. Propuesta de un concepto de trauma psicológico. En este caso, nosotros nos estamos basando justo en la literatura, en lo que se ha referido, que es el trauma psicológico. El trauma psicológico, para esta presente tesina, se propone la siguiente definición. Es la afectación directa y contundente a procesos cognitivos que afectan el funcionamiento del cerebro y del cuerpo, alterando su desarrollo y desempeño, generando sufrimiento o impidiendo una actividad esperada. Permítanme explicar un poco más. Se propone este concepto como la afectación directa y contundente. Es decir, hay una afectación a los procesos cognitivos. ¿Qué entendemos por procesos cognitivos? Esto es importante y clave en esta definición. Por procesos cognitivos son memoria, afectos, funciones ejecutivas, todas las funciones que hay a nivel cerebral y que tienen una afectación directa a partir de una irrupción de un evento. Por eso es una afectación directa y contundente a estos procesos que afectan el funcionamiento del cerebro, pero no solo del cerebro, también del cuerpo, alterando su desarrollo, su desempeño y generando un sufrimiento o impidiendo una actividad esperada. Esto basado también en las sintomatologías derivadas de haber sido expuesto a un evento traumático. La mayoría de las personas sufren un sufrimiento en mayor o menor medida que va desde lo físico hasta lo psicológico y que suele impedir de manera importante toda actividad que nosotros podríamos considerar esperada, toda reacción, toda forma de pensar o de actuar de una persona. De ahí que se presente como una propuesta esta definición. De aquí nuestras conclusiones. Para el presente trabajo se pudo observar que hay una falta de desarrollo de habilidad de análisis lingüístico de la mayoría de los profesionales, puesto que incluso se retoman las definiciones sin un análisis de las mismas para algunos artículos. Y es importante hacer ese análisis, ver que esa definición realmente cumpla o sea congruente con lo que estamos estudiando.
Hay otra conclusión importante que es la de dejar de confundir. Tenemos que dejar de confundir los eventos traumáticos o, como refiere Ben-Jacquar, los sucesos disruptivos con el trauma. Una cosa es un evento disruptivo y una cosa es el trauma. El trauma es la afectación. Un evento no es traumático, dice Ben-Jacquar. Un evento es, ¿no? Un terremoto, un tsunami, ocurrirían con o sin los seres humanos y bueno, pues el evento en sí no es en sí traumático, es traumático para quien lo vive, pero el evento es disruptivo más que traumático. Entender que para entender mejor el trauma, para abordarlo, para tratarlo, uno tiene que saber que hay efectos a nivel físico, químico, biológico, social, genético y por ende incluso transgeneracional, que requiere de reconocer o conocer no solo efectos psicológicos, sino también neurofisiológicos y sociales. El trauma es un tema bastante más amplio, que tiene muchas dimensiones, que vale la pena tomar en cuenta antes de determinar que algo es traumático. Y también está la amplia necesidad de difundir esta confusión, de decir que el trauma no es el evento traumático, no es la sintomatología derivado del mismo. El trauma es la afectación que está teniendo la persona al momento de exponerse a un suceso disruptivo. Ajá. Y hay que replantear el conocimiento que se tiene sobre el propio trauma psicológico. Esas son las conclusiones a las que estamos llegando actualmente a partir de lo revisado en esta tesina. Por lo anterior, se puede decir que el presente trabajo sí responde debidamente a las preguntas de investigación. La primera es cuál es la importancia de aclarar el concepto de trauma a partir de la revisión en la literatura especializada. Ya vimos por qué es importante aclarar el concepto, por qué no está bien dejarlo así sobreentendido, por la confusión que puede haber con algunos otros trastornos y cuáles son las consecuencias de contar con un concepto de trauma psicológico difuso en el tratamiento del mismo en la población desde la literatura, ¿no? Es parte de lo mismo, ¿no? Se generan tratamientos, conceptos, literatura partiendo de un concepto que no es claro. Entonces, es importante tomarlo en cuenta y ahí es que estamos nosotros respondiendo estas preguntas que nos planteamos al inicio. En cuanto a las recomendaciones, pues se recomienda que se siga el estudio del trauma, de su concepto. La propuesta que se hace en el presente trabajo es una propuesta como tal, no es definitiva, por supuesto es perfectible, puede ser cuestionada, pero estamos pensando que puede ser una propuesta que considere todo lo que es un evento traumático no, digo, un evento, no el evento, sino ni tampoco la consecuencia, sino lo que se produce a nivel físico y cerebral al momento de vivir un suceso disruptivo. Entonces, lo traumático, como vemos, no es incluso fácil de repente, en el discurso ya está muy introyectado el hablar de dónde viene y todo esto, pero no, es mucho más complejo que eso, ¿no? Entonces se recomienda seguir estudiando el mismo fenómeno, se recomienda continuar con revisión de literatura y replantear y difundir entre nuestros colegas y los profesionales de salud mental el replantearnos lo que es el trauma psicológico y que es importantísimo que nos estemos actualizando respecto a ese tema porque hay muchos otros trastornos que pueden estar siendo confundidos con el mismo. Por último, no me resta más que agradecer a Universidad IEXPO, a los profesores que me acompañaron en el desarrollo de esta maestría, al personal administrativo que siempre estuvo pendiente de todas las dudas, de que no se nos pasaran las tareas, a todos los directivos, a todo lo que implica el personal de Universidad IEXPO por ofrecernos esta posibilidad
de cumplir con un sueño más como es este de ser psicólogo clínico y de la salud. Muchísimas gracias y saludos a todos.